Pues método de las secciones. El método de las secciones sirve, al igual que el método de los nudos, para calcular los esfuerzos en las barras. Sirve para calcular los esfuerzos axiles en las barras. Pero a diferencia del método de los nudos, no es necesario calcular los esfuerzos en todas las barras, ¿vale? Con el método de las secciones podemos ser más quirúrgicos y calcular el esfuerzo en determinadas barras de la estructura. No es necesario calcular los esfuerzos en todas las barras. Si tenemos una estructura con 400 barras, pues es una ventaja no calcular los esfuerzos en todas. Simplemente en las que nos hagan falta. ¿Vale? ¿En qué consiste? En cortar la estructura totalmente, ¿vale? En dos partes separadas, en dos partes separadas por las barras cuyos axiles queremos calcular. Y una vez que hemos cortado, hacemos el equilibrio en alguna de las partes y escribimos las ecuaciones de equilibrio, claro. Y escribimos las ecuaciones. Vamos a verlo con un ejemplo, que es cómo se va a entender esto. Ese mismo está ahí.
esto y 3 cargas, P1, P2 y P1. Bueno, lo mismo, ¿no? Le llamamos P y ya está. C, D, E, F, y me falta una barra, claro, la de medio. Las vamos a numerar también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si a nosotros nos piden el axil de la barra 4, calcular el axil de la barra 4. ¿Vale? Eso podría ser la pregunta. Tenemos el método de los nudos y podríamos llegar a la barra 4. Pues bueno, esto es isostático, no hace falta hacerlo, se podría hacer, se debería de hacer, pero se ve que externamente es isostático porque tenemos aquí un apoyo fijo y uno móvil. Por tanto, aquí tenemos 2 restricciones y aquí una, 3. Grados de libertad externo 3 también, por tanto, se anulan. E internamente también sé que es isostático porque es una celosía triangulada, ¿vale? Son triangulitos todo. Por tanto, también internamente isostático, globalmente, por tanto, isostático. Si yo quisiera, por tanto, calcular el axil de la barra 4, pues podría aquí dibujar las reacciones externas, EI, FI y FX, calcularlas con las ecuaciones de equilibrio externo y luego pues empezar a aplicar el método de los nudos. El método de los nudos, acordaos que solamente lo podíamos aplicar en nudos en los que tuviéramos como máximo 2 incógnitas. Es decir, en el que lleguen o bien 2 barras o bien más barras, pero que no sepamos como máximo 2 axiles de esas barras. Es decir, que no podríamos empezar por este nudo, porque aquí llegan 3 barras cuyos axiles desconocemos. Tendremos 3 incógnitas para 2 ecuaciones de equilibrio. Podríamos empezar por este nudo, por ejemplo, porque P es dato, o bien por este nudo, ¿vale? Porque a ambos llegan 2 barras y se supone que ya hemos calculado las reacciones. ¿Vale? Podríamos empezar, por ejemplo, por el nudo A, calcularíamos el axil de la barra 7 y el axil de la barra 2. No me podría ir al nudo B porque llegan 3 barras cuyos axiles no conozco, pero al nudo C sí. Y podría calcular el axil de la barra 3 y el axil de la barra 1. ¿Vale? Aquí he planteado 2 ecuaciones y aquí 2 más. Ya llevo 4 ecuaciones. Ahora ya sí podría ir al nudo B porque, aunque llegan 4 barras, conozco el axil de la barra 7 y de la barra 3 para calcular el axil de la barra 8 y de la barra 4, que es el que me piden. Por tanto, 2 ecuaciones más. 2, 4, 6 ecuaciones para calcular el axil de la barra 4. Si yo hubiera tirado por este lado, pues prácticamente lo mismo. Me voy a este nudo, calculo estos 2 axiles de estas 2 barras. Aquí no puedo ir porque llegan 3 barras cuyos axiles no conozco, pero a este nudo sí. Y puedo calcular el axil de la barra 8 y el axil de la barra 9. Vale, hola. Vale, me vengo al nudo D
calculo estos dos axiles y ya sí que podría, a ver, no, me tendría que ir aquí a este nudo para calcular el axil de la barra 1 y el axil de la barra 4. 2, 4, 6 ecuaciones también, ¿vale? Bueno, pues por el método de las secciones, con una ecuación va a ser suficiente. ¿En qué consiste? Pues en cortar, ¿vale? Le damos un tajo a la estructura por algún sitio donde cortemos a la barra 4, la barra cuyo axil queremos calcular. Podemos hacer un corte así, por ejemplo, y es importante dividir la estructura en dos partes, ¿vale? No vale hacer un corte parcial, ¿vale? Solamente en dos partes. Si hacemos un corte vertical, o horizontal, o en diagonal, ¿vale? Como queramos, pero la estructura se tiene que dividir en dos partes. Si yo corto por aquí, estoy cortando 1, 2, 3, 4, 5 barras. Para hacer el equilibrio tendré que dibujar en cualquiera de las partes los axiles de las barras que he cortado, que no conozco. Por tanto, ahí tendría 5 incógnitas y 3 ecuaciones de equilibrio. Por tanto, ese corte pues no es válido. Otro corte que podría ser, pues no sé, podría cortar por aquí. Que corto la barra 4 igual, pero estoy cortando 1, 2, 3, 4 barras, ¿vale? Tampoco me serviría. El corte más lógico, ¿no? Y el que ya hemos pensado todos, es el corte vertical. Que corto 3 barras, efectivamente. Ese es el corte bueno. Una vez hecho el corte, tengo que decidir con qué lado me quedo. Fijaos que si me quedo con la parte de la derecha para hacer el equilibrio y escribir las ecuaciones, necesitaré saber previamente cuánto valen estas reacciones, que se pueden calcular con las ecuaciones de equilibrio global. Sin embargo, si me quedo con la parte de la izquierda, pues aquí no hay reacciones, por tanto no las necesito. Es decir, que por el método de los nudos, por este lado eran 6 ecuaciones, por este lado eran 6 más las 3 ecuaciones de equilibrio, 9. Sin embargo, por el método de las secciones, corto por aquí, hago el equilibrio de esta parte y con una ecuación, ahora lo veréis, podemos calcular con una ecuación, no, con dos, pero bueno. Vale, una o dos ecuaciones, podemos calcular el axil de la barra 4. Vale, pues cogemos, nos quedamos con este lado, con el más fácil, y nos lo dibujamos aparte. Da igual por donde cortéis, más hacia el nudo B, más hacia el nudo D, eso da igual. Y el corte nos queda por aquí. Y ahora pintamos todas las cargas externas, P y P. A, B, C, 2, 3, barra 1, barra 4, barra 8 y barra 7. Y nos faltan los axiles. Esta parte no está en equilibrio hasta que no dibuje lo que hace este lado sobre este. Lo que hace este lado sobre este es, si he cortado por aquí y estas barras solamente trabajan a axil, pues son los axiles. ¿Vale? Los axiles, que ¿cómo los voy a pintar? Los puedo pintar como yo quiera, a lo largo de la barra, pero como yo quiera. ¿Vale? El axil de la barra 8 lo puedo pintar hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo no sé para dónde va ese axil. Como norma, yo los pinto hacia afuera de la barra, es decir, a tracción. N8. N4, que es el que yo quiero. Y N1. Vale, y eso sí que está en equilibrio ahora.
Y como está en equilibrio, puedo escribir las ecuaciones de equilibrio, que en este caso sí que son 3, ¿vale? No me pasa como en el método de los nudos, que solamente podía escribir 2 ecuaciones porque todas las fuerzas concurrían en el nudo. Y fijaos las incógnitas, tengo 1, 2 y 3 incógnitas, por tanto puedo resolver. Tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Vale? Se puede resolver. Y con esto, con estas ecuaciones, hay que ser un poco astuto, porque si nos piden un único axil, hay que pensar bien las ecuaciones que vamos a plantear. Nosotros tenemos sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y y el sumatorio de momentos. Vamos a imaginar que no nos piden N4, que nos piden N8. Entonces, nosotros, si lo hacemos mecánicamente, como nos han enseñado, diríamos, vale, sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y, sumatorio de momentos en donde se nos ocurra. Si hacemos eso, estamos perdiendo el tiempo, porque si me piden N8 solamente, y tengo 3 incógnitas, yo puedo tomar momentos en algún punto donde concurran las otras 2 incógnitas. N4 y N1 concurren en este punto, que es el nudo E. Yo puedo tomar momentos en E, me da igual que no esté dentro de este cacho. Yo puedo tomar momentos donde me da la gana. Entonces, si yo tomo momentos en E, N4 y N1 no hacen momentos en E y la ecuación me da directamente N8. Con una ecuación calculo el axil que me están pidiendo. Si me piden, como me están pidiendo, N4 es aún más fácil. Fijaos que N1 y N8 son horizontales. Si yo hago el sumatorio de fuerzas en Y, la única incógnita que voy a tener va a ser N4. Con una ecuación también calculo N4. Entonces, merece la pena perder un minuto pensando que 10 minutos escribiendo ecuaciones, resolviéndolas y a lo mejor incluso equivocándonos. ¿Vale? Cuanto más escribimos, más riesgo hay de equivocarse. Fijaos bien, importante, las ecuaciones de momento. Si me pidieran solamente N1, pues miro dónde concurren las otras 2 incógnitas y tomo momentos en ese nudo, en el nudo B. Entonces aquí tenemos 3 ecuaciones y cada ecuación me va a dar un axil. El sumatorio de fuerzas en Y me va a dar N4. Vamos a suponer que las barras horizontales y verticales miden L. Por tanto, los ángulos son de 45 grados, para no pensar mucho. Sumatorio de fuerzas verticales, tengo que hacia abajo P más P y la componente vertical de N4, pues N4 coseno de 45 es igual a 0. Es decir, que N4, ya la puedo despejar, es menos 2P partido por coseno de 45, que es raíz de 2, partido por 2. 2 para arriba, menos 4P, partido por raíz de 2. Multiplico y divido por raíz de 2 para racionalizar esto. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2, 4 entre 2 es 2. 2, raíz de 2, P. Vale, luego sumatorio de momentos en B para N1 en B. Fijaos, ni esta P, ni N8, ni N4 hacen momentos en P. Hace momentos en B esta P y esta N1. Ambas fuerzas giran en sentido antihorario. La distancia P por L. N1 por L, pues P es igual a menos N1, ¿no? P por L más N1
por L es igual a 0, las L se van, N1 es igual a menos P. Fijaos, me están dando axiles negativos. ¿Qué quiere decir? Pues que esas barras trabajan en sentido contrario como yo las había hecho trabajar. Yo os había supuesto tracción, pues realmente están trabajando a compresión. Lo cual tiene bastante lógica, ¿no? Viendo las cargas, ¿no? Las cargas vienen así. Esta se comprime y esta se va a estirar. Esta nos va a salir positiva. Y por último, si quiero calcular N8, pues podría hacer el sumatorio de fuerzas en X, porque ya tengo N1 y N4, pero si no las tuviera, tomaría momentos en E. En E no hacen momento ni N1 ni N4, porque concurren en E, hace momento esta P y esta y N8. Estas dos P's hacen momentos antihorario. Esta P, la distancia perpendicular a la línea de acción que pasa por E es 2L, 2LP. Esta es L más LP menos N8L menos L, N8 es igual a 0. Esto pasa aquí, las L se van, 2P más P, 3P. Pues N8 es 3P. ¿Vale? Fijaos que son ecuaciones de una incógnita. Con una ecuación podríamos haber calculado cualquiera de los axiles que me pidieron. ¿Vale? Este método, no sé por qué, nos gusta más el método de los nudos y este es más rápido. ¿Vale? Obviamente, pues esta estructura era muy sencilla. Vamos con cosas más divertidas. Vale, pues voy a borrar. Vale, esta está bien.
Nos piden obtener vamos a cambiar esto. Vamos a poner aquí. Bueno, realmente es que esto es una chorrada, pero bueno. Vale, la dejamos como está, ya está. Nos piden obtener las normales en las barras 1, 2 y 3. Calcular axiles en 1, 2 y 3. Por el método de las secciones, sí puede ser. Lo mismo no puede ser. Esto es isostático, al parecer externamente seguro. A X ahí. Internamente tiene pinta, aquí también lo es, pero lo podemos practicar. Vale, a nivel externo no lo voy a hacer porque está claro que es isostático. Vamos a hacerlo a nivel interno. Los grados de libertad internos, 3 por n menos 1, tenemos que contar el número de barras totales que tenemos. Pues vamos a contar. Empezamos de abajo arriba, de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. N. De todos modos, las voy a enumerar todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 25 menos 1 es 24, 24 por 3 es 72, ¿no? 72 posibles movimientos de las barras entre sí. Pues vamos a ver si esas articulaciones restringen todos esos movimientos. Todas son articulaciones, por tanto aquí siempre va a haber un 2, n asterisco menos 1. Vale, pues vamos a probar, vamos a empezar con las articulaciones a las que llegan 2 barras. Y tenemos las de las esquinas. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? 4 nudos iguales a los que llegan 2 barras. Por tanto, en esos 4 nudos n asterisco vale 2, porque llegan 2 barras. Por tanto, 4 veces la fórmula. 2 por 2 menos 1. Y seguimos con el sumatorio. Vamos a buscar ahora los nudos a los que le llegan 3 barras. Si hay alguno, que me parece que no. No hay. Vale. Pues nada. Vamos a buscar ahora los nudos a los que le llegan 4 barras. Aquí sí que hay.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues 8 veces la fórmula. 2 por n asterisco vale 4, y ahora 4 barras menos 1. Y nos quedan dos nudos a los cuales llegan 5 barras. Y ahora hacemos todos. Por lo tanto, 2 veces la fórmula con n asterisco igual a 5, porque llegan 5 barras. Pues ahora, 2 menos 1, 1, por 2, 2, por 4, 8. 4 menos 1, 3, 3 por 2, 6, por 8, 48. 5 menos 1, 4, por 2, 8, por 2, 16. 18, 24, 24 y 48, 72. Por tanto, efectivamente, el grado de hiperestaticidad interno es 0. 72 menos 72 es 0, es también internamente isostática. Y por lo tanto, globalmente también. Vale. Pues ahora vamos al lío. Yo podría calcular las reacciones, ¿vale? Si lo quisiéramos hacer por el método de los nudos. Puedo calcular reacciones, ¿vale? Nudos por los que puedo empezar, por los de las esquinas. Por esto y por esto. ¿Vale? Y podría calcular, es simétrico, me da igual empezar por un lado que por otro. Ese nudo, con este nudo. Aquí no me puedo ir porque tendríamos 3 axiles que no conozco, aquí tampoco, pero sí que me puedo venir a este nudo. Calcular N12 y N13, vale. Me vengo ahora a este nudo. Ya conozco 2 axiles, podría calcular estos 2. Y aquí calcular estos 2. Me pedían, bueno, N1 ya lo tendría, y luego ya me vendría a este nudo y calcularía N2 y N3. ¿Vale? O sea, por el método de los nudos, pues tendría que hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12 ecuaciones. Más las de equilibrio, 15. Vamos a ver por el método de las secciones. ¿Se os ocurre algún corte que podamos aprovechar? ¿Sí? Por el medio de la figura. Claro, por el medio es simétrica. Sí, ojo, simétrica a nivel de geometría, pero no a nivel de cargas, ¿eh? Ya, pero si geométricamente es igual, pues la cortas como la anterior, o bueno, cortas por donde te pidan lo que tienes que calcular, y ahí sacas las axilas. Sí, pero ese corte que tú dices es de 4 barras, 1, 2, 3 y 4. Y solamente tenemos 3 ecuaciones de equilibrio. No se puede. Ese corte no es válido. Pero hay otro, para que veáis que aquí la imaginación es importante, que sí que se puede hacer. ¿Se corta así? ¿Así? No, ahí no porque cortas. No, te cortas 5 barras. ¿Entonces? No me veo yo. ¿Ya? Si no. Vale, otro corte. Claro, este también requiere, os digo, haber hecho muchos. Es este que voy a hacer yo. Corto por aquí, en vez de bajar en vertical, me vengo por aquí y luego por aquí. Y diréis, ya, pero ahí estás cortando unas cuantas barras. 1, 2, 3 y 4. No podemos resolver. Espérate. Vamos a hacer el equilibrio. Me voy a quedar con este lado de aquí. Y lo voy a dibujar. Tendríamos
Vale. Y el corte me viene por aquí. Vale, eso es lo que yo he hecho. He cortado esas barras. Y tengo, por tanto, estos axiles. N1, N14, N15 y N4. Además tengo las cargas, 0,6 toneladas, toneladas, y las reacciones en A, que las voy a calcular con las ecuaciones de equilibrio de toda la estructura. Antes de, ya las dibujo aquí con su número rápidamente. Sumatorio de fuerzas en X, ¿vale? Ecuaciones de equilibrio de la estructura. Esto lo voy a borrar. Ecuaciones de equilibrio de la estructura, de toda la estructura. Sumatorio de fuerzas en X para calcular a X más 0,4 es igual a 0. Pues a X es igual a menos 0,4 toneladas. Y para calcular a Y, pues me voy a ir a B. Sumatorio de momentos en B, aquí. BI no hace momentos, AX tampoco, porque concurre en B, hace momento ahí 0,4 y 0,6. Ahí hace momento horario, la distancia es 4, 8, 12, 16, menos 16 ahí. 0,4 también hace un momento horario, la distancia, ojo, la distancia son 2 metros. La línea de acción de 0,4 es esta, la distancia perpendicular son 2 metros, cuidado con eso. Menos 2 por 0,4. Y en cambio 0,6 hace un momento antihorario. La línea de acción de 0,6 es esta, la distancia perpendicular es esta, 12 metros. Más 12 por 0,6. Igual a 0. Por tanto, ahí ...12 por 0,6 es 7,2, ¿no? 0,6 menos 0,8 entre 16. 0,4. Y BI, como no me interesa, pues no lo calculo. ¿Vale? Se trata de ir economizando. Por tanto, AX, que me ha salido negativa, no va hacia la derecha, entonces va hacia la izquierda. Si le cambio el sentido de la flecha, pues ya no lo pongo con signo negativo. 0,4 toneladas. Y ahí va hacia arriba, es así. 0,4 también. Ahora esto está en equilibrio, entonces, vale, dispongo de 3 ecuaciones de equilibrio y 4 incógnitas, pero hay incógnitas que no me interesan, N14 y N15 no me interesan, y fijaos que concurren en estos dos nudos, en este nudo y en este nudo. Si yo tomo momentos en cualquiera de esos dos nudos, concurren 3 incógnitas, la otra no, por tanto puedo calcular la que no concurre. Si yo tomo momentos aquí, tanto N14 como N15 como N1 concurren en el nudo y no hacen momentos. N4 no. Por tanto, solamente me aparecerá en la ecuación N4 y la podré calcular. Y lo mismo si tomo momentos aquí, podré calcular N1. ¿Vale? Fijaos que con un corte, aunque haya cortado 4 barras, puedo calcular 2 axiles. Estos no, claro, no me llegan las ecuaciones. Pues vamos a hacer eso. Sumatorio de momentos,
A ver, pues a este lo voy a llamar C y a este D. C y D. Pues sumatoria de momentos en C. Pues en C hace momentos N4, antihorario, la distancia es 4, 4N4, de aquí nada, ni 0,6, ni N1, ni N14, ni N15, me queda 0,4, también antihorario, la distancia es 2 metros, más 2 por 0,4, y luego las reacciones, ambas giran en sentido horario, ¿vale? Las dos, la distancia es la misma, ¿vale? 4 metros, 0,4 por 4, 0,4 por 4. Pues menos 4 por 0,4 menos 4 por 0,4 igual a 0. Y de aquí calculo N4. Pues será 8 por 0,8 menos 0,8 entre 4. 1,4. 1,4 toneladas. Pues ya tenemos N4. N1 exactamente igual. Podríamos hacerlo con el sumatorio de fuerzas en X, ¿vale? Porque estas dos no salen. Pero vamos a practicarlo tomando momentos en D. Pues nuevamente, ni 0,6, ni N14, ni N15, ni N4, ni este 0,4 hacen momentos en D, solamente hacen momentos en D, N1, este 0,4 y este 0,4. Y las tres hacen momento horario respecto de D, los tres negativos, los tres positivos. N1 por 4, más 0,4 por 2, más 0,4, este 0,4 por 4. Y en este caso N1 sale negativa. Cuatro, 0,4 y 0,2, 0,6, ¿no? Negativo. Vale, ya tendríamos N1 y N4. Ahora, si queremos calcular N3, y tiene que ser por el método de las secciones, sí o sí, porque se han puesto pesados con el método de las secciones, ya puedo hacer este corte. ¿Por qué? Pues porque N1 y N4 ya lo sé, cortaría solamente dos barras que no conozco su axil. Y podría plantear la ecuación que me apeteciera. ¿Vale? No lo vamos a hacer. Bueno, sí, lo vais a hacer vosotros. ¿Vale? Hacer este corte, os quedáis otra vez con este lado, dibujáis los axiles que cortáis, N1 y N4 ya los conocemos, N1 al ser negativo no lo dibujaría hacia afuera, hacia dentro y pondré el signo más. Y para calcular N3, pues a ver, pensar momentos. Una cosa que nos pasaba ¿N4? A ver. Este era, a ver, pues lo mismo, sí. N4 eran momentos en C. Y era N4 por 4 más, claro, los 3 0,4, esto es 0,4, efectivamente. ¿Cuánto va? 0,6. ¿0 con? El N4 0,6. 0,6. Vale.
Porque en el anterior ya no lo tienes en cuenta, ¿no? Que ahora que nos has dicho que haces el corte por aquí, este corte ya no lo tienes en cuenta. O sea, No, claro. Claro, todo. Cuadrados. Exactamente. Todo lo que queda a un lado. Por ejemplo, para sacar N2 también se podría hacer aplicando los métodos de nudos, ¿no? Sí, claro. Te vas al nudo del medio y lo calculas. Pero claro, con secciones se hace más rápido, ¿no? Porque si no, como con todos los que hay, como tienes que hacer nudos de todos. Claro, es que no terminas nunca. Otra cosa es que te pida los axiles de todas las barras, pero pues bueno. Ah, claro, si pide, si pide un axil en concreto. Claro, tienes que ahorrar. Es que si no te puedes morir.
¿Sale o no sale? ¿No sale? ¿Eh? Vale, el corte sigue una cosa así. N1 es negativo, por tanto va a compresión. Vale, yo aquí lo había supuesto tracción. Y vale 0,6 toneladas. N4, 0,6 también, pero es de tracción. Y aquí tendríamos N2 y N3. Y luego las cargas externas, 0,6, (0,4) a X y ahí, las tenemos ahí, 0,4 y 0,4. Nos pedía los axiles de las barras 1, 2 y 3. Hemos calculado 1 y 4. Nos faltan 2 y 3. Bueno, pues lo que os comentaba antes. Aquí nos sobran incluso ecuaciones. Disponemos de 3, 2 incógnitas. Vamos a buscar algún punto donde, claro, aquí lo más fácil
de pensar es sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y resolvemos. Pero si vemos dónde concurre cada una de las incógnitas, claro, aquí no, porque entonces no podemos tomar momentos aquí porque no tenemos incógnitas, entonces. O bien nos vamos a este nudo de aquí, o bien a este. ¿Vale? Podemos plantear dos ecuaciones de equilibrio, cada una en un punto. A este nudo o a este nudo. C, D, E y F. Nudo E y nudo F. Si tomamos momentos en E, 0,6 y N2 no hacen momento. Ahora momento, esta carga, esta, 0,6 y N3. ¿Vale? Acordaos que son vectores deslizantes. Los podemos poner a lo largo de la línea de acción donde nosotros queramos. Es decir que N3, joder, es que me queda un poco feo el dibujo, porque estos dos nudos están en la vertical. N3 realmente yo lo puedo deslizar y ponerlo aquí. Lo digo porque a la hora de descomponer, si el vector fuerza N3 está en F, la componente vertical pues concurre en E y no hace momento. Sin embargo, si me lo llevo aquí, las dos componentes hacen momento, tanto la vertical como la horizontal. ¿Vale? Hay que intentar ahorrar todo lo que podamos. Pero podrías hacer momentos en D, por ejemplo. ¿En dónde? ¿Aquí? En D. ¿En D? Sí. ¿Aquí? ¿Ahí se podría notar? Sí, pero te salen las dos incógnitas. Vale, pero no sería igual hacerlos ahí que hacerlos en F, por ejemplo. No. En D y en F no sería igual. No, porque en F concurre N3. Entonces N3 no hace momento en F. Ahí te quitas, claro. Vale. Claro, haciéndole en D te quitarías N4. Claro, pero N4 ya lo sabes. N4 es 0,6. Vale. Entonces, sumatorio de momentos en E. Habíamos quedado que N2 nada, 0,6 nada. Y N3, como es un vector deslizante, pues me lo llevo aquí. Necesitaré este ángulo. Ese ángulo pues es este de aquí. Voy a dibujarlo aquí. Que es alfa. Lo puedo calcular porque este triángulo rectángulo lo tengo determinado. Estos son 4 metros, estos son 2 metros. Puedo utilizar la tangente para calcular alfa. Alfa es tangente a la menos 1 del cateto opuesto 2 partido por el cateto contiguo 4. Dos entre 4, inversa tangente de 0,5, 26,57 grados. Vale, pues venga, vamos a plantear la ecuación. 0,6 gira en sentido antihorario respecto de la distancia 4 metros. Pues 4 por 0,6. 0,4 también gira en sentido antihorario respecto de línea de acción, distancia perpendicular, son 2 metros, más 2 por 0,4. Este 0,4 gira en sentido horario, la distancia son 4 metros, menos 4 por 0,4. Este 0,4 gira en sentido horario también, la distancia son 8 metros. Por tanto, 0,4 por 8. Negativo porque es horario. 8 por 0,4. Este 0,6 nada, porque concurre... No, perdón, estoy tomando momentos aquí. Este 0,6 gira en sentido antihorario. 0,6 por 4, ¿vale? Igual que esta. Más... Esto se ve ahí. Sí.
más 4 por 0,6 y ahora me queda N3, ¿vale? N2 no, porque concurre en E, pero N3 no concurre en E si me la llevo aquí. Tiene dos componentes, una componente en X que gira en sentido antihorario, N3 coseno de alfa por 4, pues más 4 N3 coseno de alfa, y la componente vertical de N3 concurre en E, por tanto no hace momentos en E. Y ya está, ¿no? Están 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto es igual a 0. Y ahí tengo una incógnita solo. ...4 por 0,6 más 0,8 más... no, menos 1,6 menos 3,2 más 2,4. Pasa restando y lo dividimos entre 4 y entre el coseno de 26,57. Y esto da menos 0,224. N3. 224 toneladas. Para calcular N2, ahora ya, pues bueno, podríamos hacer sumatorio de fuerzas en X o en Y, al tener N2, al tener N3. Pero para practicar vamos a tomar momentos en F. ¿Vale? Vamos a hacer la misma movida, pero en F. Sumatorio de momentos en F. Nos llevamos N2. A E. N2 me lo llevo aquí. Esto es alfa también, que ya lo hemos calculado. Y esto es. Vale, pues empezamos por N2 mismo. Solamente hace momento la componente en X de N2, que gira en sentido horario respecto de F. Por tanto, hace un momento negativo. La distancia 4. N2 coseno de X por 4. Menos 4 N2 coseno de alfa. Vale. 0,6. Este 0,6 gira en sentido antihorario respecto de F. Distancia 4. Más 4 por 0,6. Seguimos por aquí. Este 0,6 también gira en sentido antihorario respecto de F. 0,6 por 4. Seguimos. Este 0,4 gira en sentido horario respecto de F. La distancia 2. Menos 2 por 0,4. Este 0,4 concurre en F. Este 0,4 gira en sentido horario. La distancia es 8 metros. Pues menos 8 por 0,4. Y este 0,6 concurre en F. ¿Vale? Al igual que N3. Pues ya hemos terminado. Igualamos a 0 y despejamos N2. Pues es 4 por 6 es 24, 2,4, 4,8, 4,8 menos 0,8 es 4, 4 menos 3,2 es 0,8, 0,8 entre 4 es 0,2, 0,2 entre coseno de 26,57. Sale 0,224, pero positivo. Toneladas, ¿vale? Y ya lo tendríamos resuelto. Podríais haber hecho sumatorio de fuerzas en X y en Y, una vez sabemos uno de los axiles, pero era por practicarlo un poco. Entiendo que las fuerzas simétrico van una opuesta a la otra, una así y otra así, pues puedes decir que con el valor de una tienes el valor de otra, ¿no?
y no te hace falta escribir, o sea, hacer todo el método, o sea, tú puedes decir, pues como van en distintos tal, pues... Sí, pero es que te pedían por el método de las secciones, no, por eso. sí, Vale, lo que tú dices se justifica con el método de los nudos. Si yo hago el equilibrio de este nudo, tendríamos esto. Los axiles N14 y N15 y los axiles N2 y N3. Ambos inclinados un ángulo alfa respecto del eje X. Si hacemos en ese nudo el sumatorio de fuerzas en X, tenemos solamente las componentes en X de N2 y N3, porque N14 y N15 son verticales. Pues tendríamos N2 coseno de alfa más N3 coseno de alfa es igual a 0. Coseno de alfa y coseno de alfa sale factor común, dividen a 0, se va. N2 más N3 es igual a 0, por tanto N2 es igual a menos N3. ¿Vale? Que es lo que nos ha salido. ¿Vale? Bueno, pues esto hay que practicarlo. ¿Vale? Está bien, si lo hago yo es muy fácil, pero cuando lo veis vosotros es cuando veis dónde estáis. ¿Vale? Veis las dificultades. Vale. Pero sigamos. ¿A qué hora terminamos? Las 9:15. Vale, pues vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Solamente a modo de introducción, cuando en lugar de tener cargas en los nudos, tenemos cargas en las barras. ¿Vale? Es decir, los armazones. Hemos visto armaduras, ahora armazones. A ver. Alguna que esté bien. Esto es lo último ya del tema, ¿eh? Lo borro todo, ¿eh? Bueno, resolución. De estructuras de barras articuladas con cargas en las barras, es decir, armazones. Pueden haber cargas en barras y cargas en nudos. Si hay cargas en barras, aunque haya cargas en nudos, lo haremos como vamos a ver ahora. Y cargas pueden ser fuerzas puntuales, fuerzas distribuidas y momentos. Fuerzas puntuales. Fuerzas distribuidas. Y momentos, lo que se le ocurra al profe. Para verlo,
Vamos a estudiar esta estructura. Vale. Y me diréis, ostras, pero si no hay cargas en las barras. ¿Hay cargas en el nudo? Pues no. Hay cargas en las barras. No son estructuras, para empezar, las barras no son biarticuladas. Biarticuladas, dos, ¿vale? No son barras con dos nudos. ¿Vale? Fijaos en esta. Tiene 1, 2, 3 y 4. Esta sí, esta es biarticulada. Esta no es biarticulada. Y esto es un cable. ¿Vale? Fijaos bien también en este enlace externo. No es un empotramiento, porque esto es un cable. ¿Vale? Nos lo tendrían que poner aquí, cable. Por tanto, el cable solamente trabaja tracción. La única fuerza que tenemos aquí es, la única reacción es esta. Esto es RG. Y aquí tenemos un apoyo fijo, por tanto, dos reacciones. X y Y. Y alguien me podría discutir y decirme, ya, Luis, pero esto es solamente llega una barra al apoyo fijo y nos dijiste el otro día que si solamente llegaba una barra, solamente había una reacción. ¿Vale? La dirección de la barra. Si la barra era biarticulada y con cargas en los nudos, es decir, que solamente trabajaba axial, que no es el caso. ¿Vale? Imaginaos que la barra es biarticulada. ¿Vale? Vamos a olvidarnos de los nudos de aquí en medio. Articulación y articulación, vale, perfecto, entonces sí. Pero tenemos estos dos nudos aquí en medio donde llegan otras barras que aportan cargas, ¿vale? Le transmiten cargas. Es como si tuviera una barra biarticulada con cargas aquí en medio. Por tanto, tenemos cargas en la barra. Es lo mismo que sucede en esta. Esta barra es triarticulada. Lo podéis ver desde el punto de vista que queráis. Imaginaos que es biarticulada y son estos dos nudos. Aquí tenemos otro que le llega una barra que le hace así. Por tanto, es como si tuviera una barra biarticulada con una carga en medio. O bien una barra biarticulada con estas dos articulaciones y una carga aquí en el extremo. ¿Vale? Es una carga que está fuera de los nudos. Esta vez, esta no. Biarticulada sin cargas ni otra articulación por ahí en medio. Por tanto, si tenemos una barra con más de dos articulaciones, ya podemos suponer que tiene cargas en la barra. ¿Vale? Aunque no se vean a simple vista. ¿Cómo se ve eso? Pues haciendo el diagrama de sólido libre de cada elemento, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer. Y es cómo se resuelven este tipo de estructuras. Por ejemplo, la barra vertical. Bueno, primero,
El cable. Vale, el cable es muy fácil. Me dibujo el cable. El suelo tira del cable, porque el cable tira del suelo. RG. Y lógicamente, pues aquí tendré una fuerza igual y de sentido contrario. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre del cable. ¿Vale? Muy fácil. De hecho, podríamos quitar el cable y poner RG aquí y nos olvidamos ya del cable. Tenemos, no lo he dicho, 3 reacciones, por tanto, con las ecuaciones de equilibrio se pueden calcular. Pero nos interesa lo que pasa dentro. Dibujamos la barra vertical y vamos a ver qué ocurre ahí en esa barra vertical. Aquí tenemos D, C, B y A. Vale, en A tenemos las 2 reacciones, AX y AY. En D tenemos que pintar lo que la cuerda hace sobre la barra, que es lo mismo que la barra hacía sobre la cuerda, RG, pero de sentido contrario. Y ahora vamos con el nudo B. Al nudo B le llega una barra, pero esa barra, como hemos visto, es biarticulada sin ninguna carga por ahí en medio. Por tanto, lo que le hace esta barra a esta en B sí es solamente un axil en la dirección de la barra. Por tanto, yo aquí podría pintar, ¿vale? Ese axil pues va a ser a compresión, ¿no? Porque esta barra por acción de la fuerza F se comprime, pues así. NBE. ¿Vale? Y son cosas que a lo mejor pues al principio no os dais cuenta. De hecho podéis dibujar las 2 fuerzas que le transmite, pero al final es una, ¿vale? Y si os dais cuenta, pues ahorráis ecuaciones, ahorráis trabajo. Pues ahora fijaros en la diferencia entre el nudo B y el nudo C. El nudo B le llega una fuerza porque la barra que le llega es biarticulada, sin embargo, al nudo C le llega una barra triarticulada, ¿vale? O si la queréis considerar biarticulada con una carga fuera, por tanto, no trabaja, esta barra no trabaja axil solamente, además se ve a simple vista. Esta barra, por razón de esta fuerza, se está flexionando, no trabaja axil solo. Por tanto, como esto es una articulación, lo que restringe son las 2 traslaciones. Lo que le transmite esta barra a esta en la articulación son 2 fuerzas internas, que vamos a llamar CX y CY. CX y CY. ¿Vale? Ese es el diagrama de cuerpo libre de la barra vertical. Si dibujo el diagrama de cuerpo libre de la barra B, lo mismo que hacía esta barra a esta, hace esta a la barra BE, pero de sentido contrario, el axil. NB. Y aquí pues una fuerza igual y de sentido contrario, NB. Y por último, la barra horizontal. Tenemos la carga externa F, omega. ¿Qué es lo que hace la barra vertical a la barra horizontal? Pues lo mismo que hacía la barra horizontal a la barra vertical, CX y CY, pero cambiados de sentido. CX hacia la izquierda, CY hacia abajo. ¿Qué es lo que hace la barra BE a la barra horizontal? Pues lo mismo que hacía la barra horizontal a la barra BE,
pero cambiado de signo. NBE hacia arriba. Y ya tengo el diagrama de cuerpo libre. Fijaos ahora, esta barra tiene cargas, ¿vale? Si considero un nudo aquí y otro aquí, tiene carga en medio. Si considero un nudo aquí y otro aquí, tiene cargas por ahí, al igual que esta. ¿Vale? Si considero estos dos nudos, tiene fuerzas por ahí fuera. Si considero estos dos, da igual los nudos que considere, que siempre nos quedan cargas fuera de esos dos nudos. Por lo tanto, esta barra no trabaja solo axil, ni esta tampoco. Esta sí. Y esta tracción solamente. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos cargas en los nudos, en las barras. Desmontar y dibujar el diagrama de sólido libre. Si contamos ahora incógnitas, para ver si lo podríamos resolver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ecuaciones, 3, 6 y ya está. ¿Vale? Porque esta ya la hemos utilizado. NB es igual a NB. Por tanto, 6 ecuaciones, 3 y 3, y 6 incógnitas. ¿Vale? Podríamos calcular los esfuerzos internos. ¿Sí o no? Vale. Me lo creo. Bueno, pues el lunes haremos cosas de estas.